Este método no se conoce una historia o un autor específico, pero se sabe que este ha sido utilizado en España desde 1910 y en México este ha sido utilizado en mi libro mágico, uno de los mejores libros para aprender a leer y escribir. Este por parte de la editorial Siglo XXI. ¿En qué consiste? Consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar uno nuevo, pero agregando una idea definida para lograr objetivos más amplios que la enseñanza de la lectura. ¿Cuáles métodos componen el método ecléptico? Entre los métodos que componen el método ecléptico son el alfabético, el silábico, el fonológico y el de palabras normales. ¿Qué toma del método alfabético? Del método alfabético toma el ordenamiento de las letras para su enseñanza, dado la facilidad de su pronunciación, las ilustraciones para recorrer las letras asociadas y las letras preparadas en cartón de un color para las vocales y otro para las consonantes. ¿Qué toma del silábico? Del silábico toma el orden de la enseñanza y sus distintos ejercicios, el análisis de palabras hasta llegar a las sílabas y el empleo de un silabario, no para la enseñanza, sino para recordar. ¿Qué toma del fonético? El uso de ilustraciones con palabras clave y los recursos onomatopéyicos para pronunciar las letras, es decir, se pronuncia muy bien los diferentes acentos de las letras. Por ejemplo, no es lo mismo la pronunciación de la S que de la Z, siendo esta una pronunciación mucho más con el uso de la lengua. ¿Y qué elementos toma de palabras normales? Toma las ilustraciones que representan objetos o situaciones. Y toma los ejercicios de pronunciación y articulación, como por ejemplo cuando se intenta decir la R o la Z. El método se compone de 5 etapas. La primera etapa está comprendida por la etapa de comprensión. La etapa de comprensión se utilizan tarjetas con figuras y la letra que representan. Por ejemplo, aquí podemos ver que la M se asocia con mamá. Eso también viene incluido una parte de alfabética que sería la ma, me, mi, mo, mu. Segunda etapa, la imitación. En la imitación se hace la escritura de las letras a base del copiar de unas plantillas. Por ejemplo, aquí en la U podemos ver que la U está remarcada en puntitos, en el cual el niño tiene que ir siguiéndolo con la punta de su lápiz. En la tercera etapa, la elaboración. En esta, el niño realiza diferentes ejercicios para comprender el uso de la letra. Por ejemplo, en el ejercicio de arriba se puede ver las palabras Emma, mamá y Memo. El chiste es que el niño tiene que poner abajo de cada una de las imágenes dicha palabra. Por ejemplo, en la que está más a la izquierda se puede poner Emma y en la que está más a la derecha se puede poner mamá. También colorear las sílabas que contengan una M, por ejemplo, la ma, mu, mi, me, mo, mu, ma, mi y mo. En la cuarta etapa, la producción. En esta es la última etapa del método ecléptico. En esta se hacen pequeñas lecturas de pequeños textos con el fin de comprender el significado de estos. También se realizan pequeñas producciones, por ejemplo, el gato es muy bonito, yo lo quiero mucho, un día se comió un pescado. Y ya a base de la reflexión de esa lectura de comprensión se hacen las siguientes preguntas. ¿Quién es muy bonito? Al quien el niño tiene que responder el gato. ¿Cómo es mi gato? Esa es una respuesta que tiene que responder a base de sus propios conocimientos. ¿Cuánto quiero a mi gato? Y él tiene que responder, yo lo quiero mucho. ¿Qué se comió un día? Un pescado. ¿Y cómo se titula la lectura? Tendrá que colocar el título del libro. Las fortalezas y debilidades del método. Las fortalezas que presenta este método es que se basa en la motivación de los alumnos. Esto beneficia mucho la aplicación en niños que no presentan problemas, pero dificulta mucho el trabajo con niños que tienen problemas dentro de su hogar o no tienen las facilidades de aprendizaje. Está basado en cantos, poemas y rondas, es decir, es de una manera pragmática. Esto se basa en la idea de que los niños tienen que aprender divirtiéndose y conociendo las bondades del lenguaje. Mejora la identificación del sonido de cada una de las letras. Esto en base de la perfecta pronunciación de las letras que se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando se pronuncia la Z es diferente a una pronunciación de la S y una pronunciación de la C.
Con esto se logra que los niños al hacer un dictado tengan menores faltas de ortografía, pues se reconoce mejor el sonido de la letra y se asocia con el grafema. Además, una de las mayores ventajas es que se enseña la lectura y la escritura al mismo tiempo. Por ejemplo, en la etapa 2 se hace la producción de los textos y la repetición de los grafemas por medio de la imitación a base de algunas plantillas. Por ejemplo, lo que se suele hacer es que se hacen las bases de las plantillas y los niños tienen que ir repasándola. Una de las dificultades más grandes que presenta este método es que puede ser muy difícil de aplicar si el docente no tiene la capacidad de improvisación. Más que nada porque si el niño se aburre, se pierde todo lo que se ha ganado. Porque si el niño pierde el interés, se pierde la capacidad para que el docente pueda recuperarlo. Más que nada porque los ejercicios son muy repetitivos, tediosos en algunas ocasiones, y entonces el docente tiene que ir intercalando actividades de cuentos, poemas, rondas, cantos, con las actividades de imitación y con las actividades de lectura fonética, es decir, con la pronunciación de palabras como zapato, como serpiente. Se tiene que ir intercalando actividades con cuentos, poemas, rondas. También esto se puede incluir juegos. No es muy recomendable incluir juegos porque se puede perder el control del grupo con el cual se está trabajando y se puede ir más al juego que al aprendizaje. Pero esto dependerá mucho de las situaciones que tenga cada uno de los docentes. Más que nada, el método se trata de comprender qué necesidades tiene el alumno y saber enfocarlas en una misma base, utilizando los recursos que se tienen. Es muy importante que el docente sepa aprovechar cualquier pequeño rasgo que le pueda dar el niño para que se utilicen las bases correctas. Por ejemplo, si el niño es más visual, puede utilizar mucho más lo que es pancartas grandes, la representación en el pizarrón de las letras. Si el niño es más auditivo, puede utilizar los cantos, los cuentos, los poemas, las rondas, usando para que se vaya acostumbrando más al escuchar de las lecturas. En cambio, si el niño es kinestésico, puede utilizar ya en esa manera los juegos. Esto dependerá mucho de los estilos de aprendizaje que tenga cada uno de estos niños. Bueno, por el momento eso ha sido todo. Espero mi pequeña explicación haya sido de su agrado y de su ayuda. Espero verlos para la próxima y adjunto al final de esta diapositiva y este video un enlace con el libro guía que se utiliza para para la enseñanza de este método. Nos vemos en la próxima. Presentó Juan Pablo Martínez Reyes, del sexto semestre de la licenciatura en Educación Básica del Centro Regional de Estudios Córdoba. Un gusto y nos vemos muy pronto.